Cordial saludo a todos. En esta ocasión vamos a abordar el diseño de las máquinas de Turing, sus conceptos, sus interpretaciones, las formulaciones matemáticas que tienen, su función de transición, las tablas de transición, entre otras, y la forma como se escriben esas transiciones en un simulador. Mediante un grafo explique la construcción modular de las máquinas de Turing y escriba cada uno de sus elementos. Vamos a abordar algunos conceptos. Las máquinas de Turing o Turing Machine, abreviadas con MT, en realidad son el modelo de máquina abstracta como una extensión de los autómatas finitos, que resultó ser de gran simplicidad y poderío a la vez. La máquina de Turing es particularmente importante porque es la más poderosa de todas las máquinas abstractas conocidas. Como tal, es un mecanismo de cómputo muy sencillo de definir, pero tan potentes como los lenguajes de programación de muy bajo nivel. Por ser tan de demasiado bajo nivel, no resultan prácticas para programar. En realidad su utilidad está en sentido contrario. ¿Por qué? Porque gracias a ser tan simples, resultan más fácil demostrar que algo no se puede resolver con ellas. Es decir, son tan sencillas que son más fácil demostrar las cosas complicadas. Gracias a su equivalencia con los lenguajes de programación, entonces facilitan la demostración de que cierto problema no se puede resolver con un lenguaje de programación. Dentro de sus particularidades tenemos que tienen un dispositivo de memoria de tamaño infinito. ¿Por qué no sería lógico o coherente si queremos usarlas para representar qué cosas podemos decidir o computar y cuáles no con nuestras máquinas reales? En realidad las máquinas reales tienen memoria finita, por tanto son autómatas, es decir, se pueden describir mediante un autómata finito determinístico. Acá les recomiendo a ustedes estudiantes recordar la esencia fundamental de un autómata y las comparativas de un autómata finito determinístico. Es decir, una máquina real podría estar hablando de una arquitectura tipo von Neumann con una máquina de Turing. Importante para seguir abordando en conceptos, en comparativas, en funcionamiento y en la esencia para lo que fueron creados estas máquinas de Turing. ¿Cómo es el funcionamiento de una máquina de Turing? Al igual que los autómatas que hemos visto en el desarrollo de nuestra materia, tienen un control finito, una cabeza lectora y una cinta donde pueden haber caracteres y donde eventualmente viene la palabra de entrada. He recreado aquí unos, el gráfico funcional de la máquina de Turing que tiene una similitud a nuestro anterior tema, los push-down autómatas de pila. Entonces nos dice que tiene, primero, tiene una cinta. Cada cinta está compuesta por unas celdas. La cinta almacena símbolos de entrada. ¿Cuáles son? Es decir, eventualmente son las palabras que yo voy a reconocer o el conjunto de cadenas que yo voy a reconocer. Para la simulación y para todo el ejercicio las voy a representar siempre de color azul. En este caso, la cinta me está pidiendo, o el autómata está pidiendo que reconozca la cadena BABA. La cinta no es finita a la izquierda, es decir, tiene un tope y por lo general, o sea, hay un extremo izquierdo, por lo general o en general, las celdas que no tienen los caracteres o los símbolos que conforman la palabra reconocer son ocupados por un carácter en blanco. En este caso, algunos autores utilizan el SCAP. El SCAP es un símbolo tipo U cuadrado que es el que vamos a llenar en las celdas que no van a tener las palabras a reconocer. Algunos autores también cambian este símbolo y le llaman símbolo blanco, carácter blanco, y lo colocan es con unas B. Bueno, ¿qué más tiene de arquitectura esta máquina de Turing?
nos dice, la cinta es de longitud infinita hacia la derecha, llenándose los espacios con el carácter que les comentaba. El cabezal tiene una particularidad, es de lectura y escritura, o sea, en la cinta se lee y se escribe, se mueve bidireccionalmente a la izquierda, o sea, tipo left, o a la derecha, tipo right. Es decir, algunos autores utilizan la L para definir el movimiento a la izquierda por su sigla en inglés y la R para movimiento a la derecha por su sigla en inglés. Otros lo definirán como I o D de las siglas en español, izquierda-derecha. Este cabezal puede pasar repetidas veces sobre un mismo segmento de cinta y modificarla cuantas veces quiera. La cinta se modifica en el curso de ejecución. Puede hacer todo este movimiento cuantas veces quiera. De manera análoga, como veíamos con los autómatas de pila, el push-down autómata tienen un control finito. Ese control está compuesto por un conjunto de reglas y de producciones por la función de transición donde están inmersos y se determinan una serie de estados que nos cambian el comportamiento del autómata. Las operaciones de la máquina de Turing constan de los siguientes pasos, de la máquina como tal. Primero, se lee un carácter en la cinta. Acá se lee un carácter. En este caso, y por lo general, se inicia con el primer carácter de la cadena que vamos a reconocer. Efectúa una transición de estado. Es decir, acá él va a cambiar alguna posición, algún estado acorde a la función de transición. Y realiza una acción en la cinta. ¿Qué tipo de acción en la cinta podría hacer? En esta cinta puede hacer dos acciones, es leer y escribir. Inclusive hay una tercera acción que es dejar el carácter como está y el cabezal poder pasar a otro estado sin modificar nada en la cinta. Cuando veamos en el simulador JFLab vamos a ver esta otra función de este cabezal. Las acciones que puede ejecutar en la cinta la máquina de Turing pueden ser: escribe un símbolo en la cinta. Estamos hablando de esta cinta. Escribe un símbolo acá. O mueve la cabeza a la izquierda o a la derecha. Estas dos acciones son excluyentes, es decir, se hace una o la otra, pero no ambas a la vez. La palabra de entrada en la máquina de Turing está escrita inicialmente en la cinta, como lo vemos acá. En este caso es la que vamos a reconocer, BA. Como es habitual en nuestros autómatas, pero iniciando a partir de la segunda posición de la cinta, siendo el primer cuadro un carácter blanco. Como la cinta es infinita inicialmente, toda la parte de la cinta a la derecha de la palabra de entrada está llena de caracteres blancos. Recordemos que ese símbolo, el skew, lo estamos usando en este caso para todos nuestros ejercicios. Incluso en algún ejercicio del trabajo les daba la función de transición en el que el carácter blanco estaba representado por la B mayúscula. Entonces aquí están los caracteres blancos y el carácter blanco al extremo más izquierdo de la cinta. Por definición, al iniciar la operación de la máquina de Turing, la cabeza lectora está posicionada en el carácter blanco a la izquierda de la palabra de entrada, el cual es el cuadro más a la izquierda de la cinta. Un aspecto importante es que decimos que la máquina de Turing llega al final del cálculo cuando se alcanza un estado especial llamada halt en el control finito como resultado de una transición. Este halt se representa por H.
Al llegar al HAL se detiene la operación de la máquina de Turing y se acepta la palabra de entrada. Así, en la máquina de Turing no hay estados finales. En cierto sentido, el HAL sería entonces el único estado final, solo que además detiene la ejecución. Cuando nosotros hagamos la simulación en JFLab, van a ver que y se van a preguntar por qué si tenemos que darle la etiqueta o asignarle la propiedad de estado final. Pues en realidad es un estado tipo HALT, que es lo que permite es determinar en qué momento la máquina para, detiene el cálculo y reconoce la cadena de entrada. Cuando queremos que una palabra no sea aceptada, desde luego debemos evitar que la máquina de Turing no llegue a ese estado HAL y podemos asegurarlo de ello haciendo que la máquina caiga en un ciclo infinito. En particular, cuando trazamos una flecha que se va de un estado Q sub 0, trazar una flecha es definir una transición de un estado Q sub 0 a un estado Q sub 1 con etiquetas como. O sea, vamos a etiquetar esas transiciones. Tenemos este símbolo, el sigma, y en este caso la L de left izquierda, quiere decir que cuando la entrada al control finito es el carácter leído por la cabeza de la máquina de Turing, es decir, la máquina me está leyendo este cabezal me está leyendo este sigma, aquí debería ir sigma para asociar esta explicación. La cabeza lectora hace un movimiento a la izquierda, indicado por el carácter L. No me está diciendo qué está escribiendo en la cinta. Este es un tipo de etiqueta que podemos encontrar. Esta otra etiqueta me dice lo mismo que la cabeza lectora. Lee un símbolo válido del alfabeto de entrada, sigma, y hace un movimiento a la derecha. Ya este tipo de etiqueta me dice que lee la cabeza lectora el sigma y escribe A en la cinta. O sea, escribe este símbolo en la cinta. Pero vamos a identificar la definición formal y sus componentes. En otras palabras, hablar de modelización matemática en términos de la teoría de conjuntos. Como hemos definido con otros autómatas, esto es un quíntuplo compuesto por una Q, que es el conjunto de estados, tal que ese estado HAL que hablábamos, el de final de parada, el de aceptación, pertenece a ese conjunto de estados. La máquina puede tener 2, 3, 4, 5, 8 estados y uno de ellos está definido como, digamos lo que es final o HALT. El sigma, el que hemos venido manejando, es el alfabeto de entrada, las palabras de entrada. Es decir, en este caso, si para esta cinta que vemos aquí, ¿cuál sería el alfabeto de entrada? Pues la A y la B, que me están combinándolas, me están armando esta palabra BA. Y me dicen que este símbolo blanco, el símbolo blanco, no me pertenece al alfabeto de entrada. Para efectos de seguir explicando, y les recuerdo, el alfabeto de entrada, los símbolos del alfabeto de entrada los represento en azul y los símbolos del alfabeto de la cinta, porque es que la cinta ya tiene su propio alfabeto, como lo vamos a ver, los voy a representar en rojo. Entonces, me está diciendo que este símbolo blanco pertenece al alfabeto de la cinta, no al alfabeto de las palabras que yo voy a reconocer. Acá me lo está diciendo. Este, este otro símbolo me representa el alfabeto de la cinta, donde, en efecto, ese símbolo blanco sí ya pertenece a ese conjunto de símbolos del alfabeto de la cinta, y estos dos alfabetos, el alfabeto de entrada y el alfabeto de la cinta, son casi que, digamos, los excluyentes, se reemplazan así. Entonces, esto lo podríamos leer de la siguiente forma, que en realidad el alfabeto de la cinta se lee de derecha a izquierda, contiene al alfabeto
de entrada. Q sub 0 es el estado inicial y Q sub F es el estado aceptador que pertenece a ese alfabeto de entrada. Aquí nos dice los dos estados Q sub 0 y Q sub F, el inicial y el halt, pertenecen a ese conjunto Q. Vamos a leer acá, o a interpretar, o a leerlo matemáticamente, lo que nos indica esa pertenencia de símbolos y de alfabetos. Nos dice, el alfabeto de la cinta, contiene al alfabeto de entrada, contiene al alfabeto de entrada. Y adicionalmente, ¿a qué contiene? Al símbolo de inicio de la cinta y al símbolo en blanco. Lo que pasa es que cuando veamos en la simulación, vamos a ver que este símbolo, que simplemente lo van a ver cuando inicia la máquina, es donde nos indica que la cabeza está ubicada en el primer símbolo que compone la cadena o la letra o palabra que vamos a reconocer, no es más. Entonces, nos volvemos y recordamos, el alfabeto de la cinta contiene al alfabeto de entrada y adicionalmente al símbolo de inicio de la cinta y al símbolo en blanco. Estos dos símbolos no pertenecen al conjunto del alfabeto de entrada, nunca van a pertenecer a este. Por eso ponemos o acá asociamos una unión disyunta. El alfabeto de cinta puede contener más símbolos aparte de todos estos. La función de transición que es importante para determinar esta máquina de Turing nos dice lo siguiente. Tenemos la función ρ, dice que para cada estado que no sea el aceptador, o sea, el conjunto de estados menos el estado aceptador, o sea, para cada estado que no sea el aceptador, y cada símbolo de la cinta, ¿sí? Y cada símbolo de la cinta, ¿a qué otro estado vamos a parar? Es decir, ¿a qué otro estado vamos a ubicarnos? ¿Y qué nuevo símbolo, se escribe en la cinta? ¿Y hacia dónde movemos el cabezal? Izquierda, derecha o un no movimiento. Ese no movimiento básicamente se interpreta como colocar algo y no mover nada. Si nosotros vemos acá en un simulador, JFLab, que me da la opción acá de crear una Turing Machine, coloco acá dos estados y si voy a hacer una transición, me pide tres parámetros. El primer parámetro va a ser leer, o sea, ¿qué voy a leer? Por ejemplo, ¿qué voy a leer? Es decir, el primer símbolo de la palabra que yo voy a reconocer, por ejemplo, la A. El segundo, ¿qué voy a escribir? Es decir, ¿qué voy a escribir en la cinta? Puede ser una R, no, esa nos confunde. Puede ser una T. Y el tercero, perdón, aquí ya me pasó, volvámoslo a hacer. Entonces, el primer símbolo nos dice leer, o sea, ¿qué símbolo voy a leer? El segundo nos pide el símbolo que voy a escribir en la cinta. Estos dos símbolos pertenecen cada uno a su alfabeto independiente. Y la tercera opción me dice hacia dónde voy a mover ese cabezal. Si a la derecha, right, a la izquierda, left, o un estado de
no stop, es de colocar y no moverse a ningún lado. Esas opciones nos da el simulador. Entonces, esta A sería, por decir algo, esta nos dice que se lee esta A, se mueva a la derecha y en la cinta escriba una T. Se mueva a la derecha y en la cinta escriba una T. Así se interpreta. Como les recuerdo, la cinta tiene su propio alfabeto y el alfabeto de que voy a reconocer es totalmente diferente. Bueno, la configuración de una máquina de Turing es equivalente a el estado actual o el estado en que está, el contenido de esa cinta y la posición del cabezal. El contenido de la cinta es infinito, tan solo un número infinito de sus posiciones contendrán símbolos que no sean blancos. ¿Por qué? Es lógico porque en un tiempo finito de posición tan solo se ha podido modificar un número finito de posiciones. Para describir el contenido de la cinta basta con una palabra finita. Vamos a describir un movimiento, una transición definido por la función de transición ρ. Si yo tengo la función de transición ρ con un QA igual a un PB igual a un PD, donde, ¿qué me está diciendo? Este es un estado. Esta A es un símbolo que pertenece al alfabeto que voy a usar para reconocer mis cadenas, mis palabras. Esta y esta B, este P es otro estado al que yo voy a pasar. Y esta B es un símbolo que pertenece pero ya al alfabeto de la cinta. Y esta P viene a ser esta misma, me está diciendo que está pasando a ese estado y que me estoy moviendo a la derecha. Entonces, si yo tengo esta expresión, quiere decir, estando en la máquina de Turing en el estado Q, con la cabeza lectora sobre un carácter de entrada A, la función de transición enviará al autómata a un estado P, P, y adicionalmente escribirá el carácter B en la cinta y además la cabeza de la máquina de Turing hará un movimiento a la derecha. Otro ejemplo de escritura de la función de transición, un diagrama de transición está formado por un conjunto de nodos que corresponden a los estados de la máquina de Turing, donde esta transición la vemos acá. Algunos la van a encontrar acá, el estado Q, el estado P, el estado Q, el estado P. Esta es la notación en nuestro simulador JFLab y esta es una notación que encuentran en libros. D de derecha, right de derecha, que es lo mismo. Y el lenguaje aceptado por una máquina de Turing lo describimos con una configuración de este modo. Una cadena de entrada W es aceptada por una máquina de Turing si el cómputo se indica la configuración inicial Q sub 0 de W termina en una configuración instantánea W1 P W2 tal que P es un estado de aceptación en el cual se detiene completamente. Lo que nos está diciendo es que este W1 es el contenido de la cinta antes del cabezal. Importante esto, pongámosle cuidado, porque acá es como vamos a crear nuestras transiciones, que son los ejercicios que tenían que hacer. W1 está antes del cabezal. Q es el estado en que se encuentra la máquina actualmente. W2 es el contenido de la cinta desde el cabezal en adelante. Entonces lo miraríamos acá. Si yo tengo acá, entonces
acá esta máquina estaría en un determinado estado, no sé en cuál está. W1 sería esta T y W2 sería esta B. Se sabe que después de W2, ¿sí?, puede haber símbolos en blanco. Después de W2, que puede ser esta, o ya cuando haya recorrido acá, de aquí en adelante van a haber símbolos en blanco. Estas tres expresiones son equivalentes. Bueno, hasta ahí la definición y algunos conceptos, pero yo creo que queda más claro con el desarrollo de cada ejercicio que vamos a trabajar en el trabajo. Entonces, en el próximo video observaremos el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias.